el inicio yo voy a hacer, voy a hacer una pequeña introducción. Bueno, doy nuevamente la bienvenida a todo el mundo. Tenemos hoy la suerte de contar con Jorge Chapas, quien es gerente de Forest Private Solutions y cofundador y director ejecutivo de la red Amigos de la Naturaleza, un centro, un think tank de pensamiento, un centro de pensamiento sobre ambiente y recursos naturales basados en principios de libre mercado y propiedad privada. Es todo un enfoque, un paradigma absolutamente distinto al que estamos acostumbrados a ver. Además es consultor independiente de esas agencias y organismos no gubernamentales tan importantes como la FAO de la ONU, Conversación Internacional de Nature Conservation y la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Tiene una maestría en Economía Ambiental y también cuenta con una licenciatura en Agronomía y es especialista en manejo de bosque y recursos naturales, graduado en la Universidad de San Carlos. Me gustaría dejar antes que nada a Andrés Aguilera, quien quiero que te dé la bienvenida y diga unas palabras también. Andrés, por favor. Estás muteado. Sí, no te oímos, José Andrés. ¿Me escucha ahí? Sí. Ah, perfecto, ahí me saqué, creo que ahí hay un juego ahí con los audífonos, siempre me pasa cuando me desconecto descansado. Bueno, gracias Renato, te felicito Renato por tu paciencia ahí de tratar de ponerte a la vanguardia con la tecnología. A mí, pero el comodín no era yo, porque yo tampoco no me peino mucho. Bueno, un honor tener a Jorge, nos conocemos ya hace bastante tiempo, somos parte del Foro Liberal de América Latina. Cada lunes estamos compartiendo muchas cosas. Bueno, Jorge lleva bastante más tiempo que yo. Es un discípulo muy aventajado del profesor Alberto Mansuetti, quien estábamos recién en un programa de conversación acá en un medio provincial, donde abordamos desde profundidad todos estos asuntos que están ocurriendo en Chile y también con una mirada de lo que está ocurriendo en parte de la región acá en Latinoamérica. Así que Jorge Chapa, yo lo escuché en estas materias, pero hay uno que a él le genera mucha pasión, que es el tema que nos va a hablar hoy día, que es una muy, muy buena exposición. Yo realmente he podido escuchar a muy pocos con el nivel de profundidad y de conocimiento que tiene Jorge, así que sin mayores preámbulos, dejar con usted a Jorge Chapa desde Guatemala para que nos pueda poner al corriente y dar toda esta información que es tan importante para poder nosotros tener una buena defensa apologética con respecto a nuestras ideas. Así que te dejo, Jorge. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Renato. Gracias, Renato, José Andrés. Muy buenas noches, estimados amigos. Hasta Chile. Es un placer para mí poder compartir con ustedes esta noche, esta tarde todavía en Guatemala. Aquí ven mi ventana. Pues todavía brilla un poco el sol. Acá son las 5:44 de la tarde. Y bueno, yo pues muy contento de poder compartir con ustedes estas ideas. Entiendo que son un foro republicano, ¿no? Así que compartimos muchas de las ideas políticas y económicas, lo más seguro. Y entiendo también que son activistas políticos. Tal vez algo que faltó decir en esa presentación de mi perfil es que pues justamente yo también soy un activista político en mi país, soy un fundador de un partido político de derecha, republicano también, obviamente. Y pues bien, estas ideas que voy a compartir con ustedes son resultado de un trabajo que he venido haciendo durante más o menos 20 años de trabajo profesional. Soy ingeniero agrónomo de profesión, tengo una maestría en economía ambiental y desde el 2012 precisamente fundamos la Red de Amigos de la Naturaleza, un centro de estudios sobre temas ambientales que lamentablemente ha venido de más a menos, derivado de la falta de apoyo económico. No obstante, pues he tenido la suerte, la oportunidad de participar en conferencias internacionales sobre lo que hemos dado por llamar en español realismo climático, ¿no? Realismo climático, digamos que es una narrativa diferente a lo que solemos escuchar en los medios de comunicación convencional, ¿no? En torno al calentamiento global o al cambio climático. Entonces,
Pues con Marcos hemos preparado esta conferencia. En realidad, mi trabajo ha sido en buena medida traducir al español, ¿sí? Mucha de la información en torno a este tema del cual voy a hablarles primero, ¿no? El realismo climático, para luego decantar sobre un paradigma un tanto más amplio que hemos acuñado desde la red de amigos de la naturaleza y muy específicamente un servidor, que es el paradigma contrario al ambientalismo convencional o ambientalismo de propiedad estatal, ¿no? De hecho, les comparto que actualmente estoy impulsando un curso online sobre ambientalismo de propiedad privada. Ya hemos realizado 2 ediciones en el pasado y estamos preparando una tercera edición. Así que desde ya invitadísimos. Es un curso que se ofrece en 9 sesiones presenciales, con documentos, con videos y bueno, una serie de materiales que se van compartiendo para profundizar en este paradigma. El valor agregado que yo intento aportar en este tema es que trato de desarrollar o de recoger de las mejores escuelas del pensamiento liberal clásico y conservador todos aquellos elementos no solamente científicos, sino también en el orden de la política, la economía, el derecho, la filosofía, la teología, la sociología, la psicología y la historia. Y trato de reunir pues lo que podríamos llamar una especie de teoría, digamos, en torno al ambientalismo de propiedad privada. Y con base en esos elementos, pues el curso o el enfoque mío, como político que soy, tiene una inclinación muy fuerte hacia la invitación de la acción política, ¿no? O sea, yo invito a la acción política. Así que, pues de entrada me van seguramente ustedes que son activistas políticos me van a comprender, ¿verdad? En la segunda parte de esta conferencia, pues van a escuchar muchos elementos de carácter político que yo creo que les harán mucho sentido. Pues bien, sirva esta introducción entonces para poder proceder a compartirles lo que hemos trabajado sobre este paradigma que hemos llamado realismo climático. Hay muchísimos hechos, ¿sí? Muchísimos hechos, varios hechos que demuestran que en realidad la narrativa, ¿no? O esta teoría que se ha vendido como científica realmente es un fraude científico, ¿no? Y hay muchos hechos que los científicos independientes, honestos intelectualmente, han venido ofreciéndonos desde hace al menos el año 2008, que es cuando el movimiento de lo que podríamos llamar los escépticos empiezan a desarrollar con investigación. Yo hoy voy a citar únicamente 5, ¿sí? Pero en mi curso, como digo, estos temas son muy amplios y requieren de muchísimo más tiempo, ¿no? Hoy vamos a sintetizar. El primer aspecto que es necesario resaltar es que el clima ha cambiado siempre y lo ha hecho sin la ayuda de nosotros los seres humanos. En esta gráfica que ha producido el meteorólogo Randy Mann, podemos observar al menos 5 periodos de calentamiento global importante en los últimos 4.000 años y al menos 4 glaciaciones, ¿no? Ahí ven ustedes, yo refiero este gráfico, aunque siempre es un problema el tema de... Creo que hay, los periodos en que aumentar la temperatura. Creo que hay unos micrófonos abiertos. Voy a tratar de silenciarlo. Sí, ya lo silencié. Gracias. Entonces, siempre trato de ofrecer algunas imágenes que de alguna manera permiten revisar la historia, aunque esto tiene que ver con historia climática, ¿no? Y para hacer historia climática, pues ustedes entenderán que es un tipo de investigación, digamos, muy complejo, ¿no? Esto de hacer una retrospectiva científica en el ámbito de
de las temperaturas medias globales. En realidad es todo un reto para los científicos, para los climatólogos, poder saber qué temperatura media global tenía el planeta Tierra hace 4.000 años, hace 2.000 años o hace 1.000 años, ¿no? Así que, bien, para establecer una gráfica como estas, los climatólogos, los científicos e incluso muchas de las ciencias que participan de este fenómeno han tenido que recurrir al ámbito de la historia, ¿sí? Y bueno, ¿cómo refieren al ámbito de la historia? Eventualmente refieren a piezas artísticas como la pintura y la escultura e incluso la arquitectura, ¿no? Es el caso, por ejemplo, del período cálido medieval que ustedes ven acá en la parte más o menos central de sus pantallas, dice en inglés Medieval Warm Period, en el que pues hubo un periodo de calentamiento global importante que fue reflejado en la arquitectura europea, más o menos en el siglo XII, siglo XIII, se transmite dentro de la escultura, la arquitectura y la pintura, pues este periodo cálido medieval, ¿no? Y es así como se hacen los registros históricos de temperatura, ¿no? Alguien me dirá, sí, pero ¿dónde estaba la estación meteorológica en aquel entonces? Pues no, efectivamente no lo había, ¿no? Por eso el tema de hablar hacia el pasado e incluso hacer proyecciones hacia el futuro siempre es un riesgo muy alto y tal vez esa es la primera enseñanza que a mí me gustaría dejar, ¿no? Que sean muy prudentes porque por lo general los científicos de la Organización de Naciones Unidas que trabajan para el panel internacional, ¿no? Panel Internacional de Cambio Climático, pues por lo regular aluden y aducen a proyecciones que van de 50 a 100 años, ¿no? Y esas proyecciones, pues por lo general son fallidas, pues básicamente son una mentira, porque en realidad no es posible hacer predicciones con alta precisión. Quiero hacer énfasis en la pequeña edad de hielo que ocurrió entre el siglo XV y el siglo XVII. Ustedes pueden ver allí también. Este gráfico es bien interesante porque también establece cuáles fueron los momentos de las erupciones volcánicas y cómo el comportamiento, en este caso, de las erupciones volcánicas incide también en el sistema climático mundial. La época de la pequeña edad de hielo fue muy importante porque muchos años después, yo diría que más o menos unos 200, 300 años después, se establece que coincidió con lo que los astrofísicos solares dieron por llamar el mínimo de Maunder, en alusión a Edward Maunder, quien logró identificar que durante ese periodo, justamente durante ese periodo, se redujeron al mínimo las manchas solares en el Sol. O sea, la actividad solar se redujo significativamente y precisamente ese periodo en el cual se redujo la actividad solar coincidió con lo que se dio por llamar la pequeña edad de hielo. Así que este gráfico de alguna manera muestra que el clima siempre está cambiando. Así que hablar de cambio climático en singular realmente es muy impreciso, ¿no? En cualquier caso, debiésemos de hablar de cambios climáticos en plural. Incluso no podríamos hablar necesariamente de calentamiento global. En realidad, ciertamente estamos en una época de calentamiento, ¿sí? Eso es innegable, está allí, pero bueno, también hay periodos en los cuales han existido pequeños periodos de enfriamiento global dentro de los grandes periodos de calentamiento global. Ese es un fenómeno que de hecho ocurrió a principios de este siglo. Y justamente los científicos del IPCC se disponían ya a lanzar toda una batería de narrativas en torno al enfriamiento global, ¿no? Lo que se llamó el global cooling. Sin embargo, se dieron cuenta que eso era un fenómeno al cual llamaron la pausa
¿no? O sea, se había pausado el calentamiento global. Lo cierto es que esto refleja el poco conocimiento todavía que existe sobre cuáles son los factores que inciden directa e indirectamente en el sistema climático mundial. Es una ciencia en realidad en donde convergen muchas otras ciencias, ¿no? La climatología, digamos, para empezar, pero también la astrofísica, la geología y muchas otras ciencias, que la física, por supuesto, ¿verdad?, que le son complementarias. Entonces, quizás decirles en principio esa premisa fundamental de la cual debemos partir. El segundo elemento que quiero destacar es que en los últimos 40 años no ha existido un calentamiento global significativo ni peligroso. Aquí vemos un gráfico que recién acabo de buscar para ustedes, lo acabo de actualizar, digamos. Este gráfico es al mes de julio del año 2022, prácticamente hace un mes. Es un trabajo que hace el profesor John Christie de la Universidad de Alabama en Huntsville y refleja las temperaturas que son medidas con un satélite, ¿sí?, con satélites que miden la temperatura en una de las 5 capas de la atmósfera. Esto también es muy importante. Como digo, es algo relativamente complejo, ¿no? Porque cuando hablamos de la atmósfera, tenemos que entender que hay al menos 5 capas en la atmósfera. La troposfera, que es la capa más cercana al nivel de la Tierra, digamos, es la capa en la cual se suceden las tormentas, los vientos, las lluvias, y bueno, es la capa más cercana a la Tierra y es la capa donde se mide la temperatura media global del planeta. Pero de ahí hay varias capas adicionales, la exósfera, la mesósfera y la exósfera, que creo que es la última de las capas de la atmósfera, ¿no? Entonces, cuando nos referimos a la atmósfera, tenemos que entender cuál es la altitud a la cual estamos aludiendo. En este caso, estamos hablando de la atmósfera baja, ¿sí?, o la troposfera. Y esa es la gráfica que ustedes ven allí. Ciertamente hay un incremento en los promedios de las temperaturas. También cabe destacar que es importante que cuando hablamos de temperatura, entendamos que hablamos de temperatura media global, lo cual, bueno, imagínense cuando hablamos de temperaturas medias, si estamos hablando de una región como en el desierto del Sahara o en una región en los polos, ¿no?, en el Ártico o en la Antártica. Bueno, claro, hacer promedios resulta relativamente impreciso también. Así que esto, pues bueno, son aristas que tenemos que comprender. Y como ven, pues sí, efectivamente han existido desde 1979, digamos, hasta el año 2022, más o menos 40 años, pues un ligero calentamiento global del planeta que no supera, según estos datos, los 0,7 grados centígrados. Muy lejos de los 3,6 grados, incluso de los 5,1 grados centígrados que ha establecido el IPCC, que es esta agencia especializada de la Organización de Naciones Unidas que aborda el tema del cambio climático. Así que bueno, el calentamiento global existe, ¿sí? No podemos negar ese fenómeno, nos lo dicen pues los satélites y los globos sonda, que son otro tipo de tecnología que mide las temperaturas medias del planeta en esta capa atmosférica. Incluso no es peligroso. Nosotros los realistas climáticos postulamos la tesis de que en realidad creemos que este calentamiento es beneficioso. Es beneficioso y genera innumerables oportunidades. En principio, porque la gente en realidad muere más de frío que de calor. Alrededor del año, en todo el mundo, mueren alrededor de 4 millones de personas por olas de frío, mientras que por olas de calor mueren alrededor de 250,000, 300,000 personas
lo cual arroja un diferencial muy grande, ¿no? Positivo en términos de que en realidad es mejor que el planeta esté caliente y no que esté frío, ¿no? Así que, pues bien, eso es en parte una de las premisas o uno de los elementos o de las verdades que no se nos quiere dar a conocer en los medios de comunicación convencional. Siempre dentro de este tema de las temperaturas es importante advertir que los modelos climáticos cada vez son más inexactos, pero lamentablemente constituyen la base de la política climática. Vean, pues este es un gráfico donde hay una gran cantidad de gráficos que responden a los modelos climáticos. Los modelos son proyecciones que hacen los científicos, principalmente los científicos asociados al IPCC, y que bueno, cuando se ve el promedio, digamos, en esta línea color negro, aún el promedio está muy lejano de las observaciones reales que hacen los satélites y los globos sonda, ¿no? En realidad, los modelos cada vez son más imprecisos. Se acaba de lanzar hace alrededor de unos 3 o 4 meses el último reporte de evaluación del IPCC, y bueno, los científicos independientes asociados al NIPCC, que es la organización antagónica al IPCC. El NIPCC es el Panel Internacional No Gubernamental de Cambio Climático. Este panel en el cual pues, yo he tenido la oportunidad de participar en algunas conferencias en los años pasados. Así que lo que vemos pues es de que estos modelos climáticos, estas proyecciones fallan estrepitosamente y no generan confianza en la medición o en la proyección futura de las temperaturas medias globales. Esto es bien importante. Otro dato que es importante conocer y advertir cuando hablamos de los cambios climáticos o del realismo climático es la necesidad de entender qué lugar ocupa el dióxido de carbono en la atmósfera, ¿sí? Porque lo que ha existido es una demonización, una satanización del dióxido de carbono como gas de efecto invernadero. Yo pues siempre trato de explicar que del 100% de los gases, permítanme, solo voy a silenciar. Recién se suma Carlos Alfaro, le voy a silenciar. Bienvenido, Carlos. Del 100% de los gases de efecto invernadero, perdón, del 100% de los gases que hay en la atmósfera, solamente el 5% son gases de efecto invernadero. El efecto invernadero es un proceso físico que permite mantener caliente el planeta, ¿no? Estamos a una distancia, yo siempre digo, providencial del Sol, ¿no? Tan cerca como para mantener una gran diversidad climática en el planeta, desde zonas polares, donde se pueden experimentar temperaturas de -30, -40 grados centígrados, hasta zonas desérticas, donde se podrían experimentar hasta más 50 grados centígrados. En realidad es una posición, bueno, providencial para quienes somos cristianos, creyentes, y para quienes abrazamos la teoría del creacionismo, pues bien, entenderán que realmente esa es una nota que nos llena de mucha alegría, ¿no? Porque es entender cómo es que el planeta Tierra en realidad tiene las condiciones que tiene, y por más que se ha intentado buscar vida más allá de nuestro planeta, realmente pues básicamente han existido fracasos, ¿no? Y fallidos intentos en esas búsquedas. Pues de ese 100% de gases, únicamente el 5% son gases de efecto invernadero. Del 95% de los gases de efecto invernadero lo constituye el nitrógeno, el oxígeno, el argón y otros gases. Únicamente el 5% lo constituye pues gases que son los que de alguna manera contribuyen al calentamiento global.
De ese 5% de gases de efecto invernadero, el 95% es vapor de agua, ¿sí? Del restante 5%, el 3,6% es dióxido de carbono, finalmente, ¿no? Es una pequeñísima porción. Y el 1,4% lo constituyen otros gases, como el metano, que por cierto también contribuye al calentamiento global. De ese 5%, de dióxido de carbono, el 96,6% es producido naturalmente, principalmente a través de los océanos, los bosques y la actividad volcánica, ¿no? Y únicamente el 3,4% es producido por la actividad humana, básicamente la agricultura, la ganadería, el comercio, la industria y el transporte. Básicamente estas 5 actividades humanas económicas, a propósito, sin las cuales no podríamos sobrevivir. Pero esto es importante porque cuando se lanza este discurso en torno al cambio climático, rápidamente se pone el láser, ¿no? La mira sobre el dióxido de carbono y se sataniza este gas, cuando nosotros los realistas climáticos creemos que el dióxido de carbono es el gas de la vida. Ya voy a aterrizar un poco más en esa premisa. Otro aspecto importante, otro hecho que es de trascendental importancia, diría yo, que han descubierto los científicos intelectualmente honestos e independientes, es que el dióxido de carbono no determina la temperatura. Es, de hecho, al revés. La temperatura determina los niveles o los patrones de concentración de dióxido de carbono. Y lo hace con un lag, es decir, con un retraso de 800 años, más o menos 200, es decir, desde 600 a 1000 años. Después de que la temperatura aumenta o disminuye, aumentan o disminuyen las concentraciones de dióxido de carbono. Esto es sumamente importante porque tira al cubo de la basura la relación causa y efecto que defienden los alarmistas climáticos, ¿no? Y es de que básicamente es el dióxido de carbono lo que incrementa la temperatura media global. Esto fue, bueno, y ha sido defendido desde el documental famoso de Al Gore, la verdad inconveniente, ¿no? Inconvenient Truth, donde dice él que el dióxido de carbono, las concentraciones de dióxido de carbono determinan las temperaturas medias globales. Pero los científicos serios, como acá, digamos, Joanne Novak, que es australiana, y ha escrito un magnífico documento que yo recomiendo mucho, que se llama El Manual del Escéptico. Es un documento muy pequeño donde sintetiza lo más importante a saber y a conocer en estos temas, ¿no? Acá en este gráfico, pues, ven ustedes que hay un pequeño corrimiento de esa línea amarilla respecto de la línea azul. O sea, tienen básicamente el mismo comportamiento de altos y bajos, pero con un ligero corrimiento hacia el lado derecho. Eso quiere decir que es la temperatura la que cambia y por la cual 800 años más tarde cambia los patrones de concentración de dióxido de carbono. Esta es una tesis que, insisto, yo diría que algo así como el pilar fundamental, ¿no? La piedra angular de esta discusión, porque de alguna manera, pues como digo, tira por la borda la relación causa y efecto que sostienen los alarmistas climáticos. Otro elemento científico, otro aspecto científico que es importantísimo conocer es el tema de la sensibilidad climática. Insisto, sobre esto hay muchísimos papers escritos y bueno, a veces se requiere entender algo de física, algo de climatología,
incluso leer estos gráficos requiere ciertos conocimientos, ¿no? Pero bueno, ese es nuestro trabajo. Básicamente, este es un gráfico donde en el eje de las X podemos encontrar las diferentes concentraciones de dióxido de carbono, ¿sí? 100, 200, 300, 400, hasta 1000. Y en el eje de las Y podemos encontrar el flujo de radiación hacia el espacio, medido en watts por metro cuadrado, ¿sí? Con base en las concentraciones de carbono. De hecho, ahí aparece la C entre paréntesis. Y bueno, lo que vemos acá es que el efecto del calentamiento de cada molécula de dióxido de carbono disminuye significativamente, de una manera logarítmica, a medida que aumenta su concentración. La gente cree que a mayor concentración de dióxido de carbono existe una mayor tendencia al incremento en las temperaturas medias globales. Lo que este gráfico nos quiere decir es que en realidad ocurre lo que se llama en economía la ley de rendimientos decrecientes. Aun cuando exista un incremento en las concentraciones de dióxido de carbono, en realidad la radiación, el flujo de radiación hacia el flujo de radiación hacia el espacio, pues no se ve afectado. O sea, el efecto invernadero no se sobrecalienta porque lo que ocurre físicamente es que existe una saturación. Y al llegar a saturarse ese sistema, no hay, digamos, una sensibilidad del efecto invernadero hacia ese incremento adicional en las concentraciones de dióxido de carbono. A eso se le llama sensibilidad climática y tiene que ver con otro concepto un poco más complejo que se llama forzamiento radiativo, ¿no? Y bueno, pues básicamente esto explica esta gráfica azul. Si el dióxido de carbono llegase a una concentración de cero, ¿sí? De cero, que es lo que vemos acá, tendríamos un flujo de radiación hacia el espacio de más o menos 300 watts por metro cuadrado. Conforme vamos incrementando el dióxido o la concentración de dióxido de carbono, pues nos encontramos con una tendencia casi lineal e incluso a la baja. Actualmente, el planeta tiene una concentración de más o menos 400 partes por millón de dióxido de carbono, o sea, más o menos acá. Y actualmente hay un flujo de radiación hacia el espacio de más o menos 277 watts por metro cuadrado. Así es de que esto es importantísimo saberlo, es uno de los argumentos también muy fuertes que los científicos, insisto, honestamente, intelectualmente honestos e independientes, pues han desarrollado y han expuesto como un argumento importante. Este doctor William Happer, es un físico muy influyente en este círculo de científicos realistas climáticos. Así que este es otro de los elementos que quería compartirles. Y un elemento de carácter más práctico, ¿no? Y esto es sumamente interesante también. Y es que la notable capacidad del mundo para aumentar la producción de alimentos año tras año se puede atribuir a la mecanización, a la innovación agrícola, a un clima más cálido y a la fertilización con dióxido de carbono. Y es aquí donde aterrizo con el tema de que el dióxido de carbono es precisamente el gas de la vida. El dióxido de carbono permite que las plantas, la vegetación, pueda hacer la fotosíntesis, ¿sí? Durante el día y puede existir la respiración celular durante las noches. Y a mayor concentración de dióxido de carbono, pues básicamente hay más alimento en las plantas y por tanto hay mayor biomasa. La biomasa es el tejido sólido, digamos, de las plantas, de los árboles, arbustos, de los vegetales. Y en este gráfico podemos ver cómo aumenta la temperatura, aumenta posteriormente el dióxido de carbono
y hay pues los granos como el arroz y el trigo, pues existe una mayor productividad en cuanto a toneladas métricas. Eso lo podemos observar al menos en los últimos 50 años. Por supuesto, esto no obedece únicamente al incremento de dióxido de carbono en la atmósfera terrestre, sino, como bien señalan nuestros amigos del CO2 Coalition, que hay pues evidentemente la mecanización, la innovación agrícola y la fertilización, ¿no? También fertilización química que han sido parte de las innovaciones. Así que este es un aspecto que es importantísimo porque pues la teoría que lanzara el clérigo inglés Thomas Robert Malthus allá por el año 1750 y algo, en el que él dijese que la capacidad para producir alimentos no correspondería al nivel de crecimiento de la población y bueno, proyectara una serie de hambrunas y calamidades, ¿verdad? En aquel momento. Sin embargo, ni esas hambrunas ni esas calamidades se han cumplido nunca, ¿sí? Como muchas de los pronósticos apocalípticos, de los ecohistéricos, como bien se les dice, porque pues prácticamente la revolución industrial y donde sea que se hayan experimentado libertades económicas, pues han existido las condiciones para las innovaciones tecnológicas que han permitido producir más alimentos hoy por hoy para casi 8.000 millones de personas en el mundo. Así que esa es pues uno de los últimos elementos que yo quería rescatar en cuanto al realismo climático. Y por eso es que si me ven, si me logran ver ahí, hoy vengo vestido con mi t-shirt de yo amo los combustibles fósiles, ¿no? Porque este es la t-shirt, la playera, no sé cómo le dicen en Chile, que uso regularmente cuando expongo sobre estos temas, ¿no? Porque, claro, al denostar el dióxido de carbono, pues la narrativa se viene contra los combustibles fósiles, ¿no? Específicamente el petróleo y sus derivados, básicamente gas natural, carbón y petróleo, ¿no? Y pues bien, ahí hay un segundo componente. Cuando hablamos de realismo climático, siempre debemos atender al tema de la energía, ¿no? Porque viene aparejado, ¿sí? En mi curso online sobre ambientalismo de propiedad privada, pues en esa sesión abordamos el tema del cambio climático, ¿sí? Y energía, ¿verdad? Porque, como digo, viene prácticamente aparejado. Pero bien, paso a la segunda parte de mi charla. No sé si tal vez ahora conviene hacer una pequeña pausa. No sé, Renato, si le parece, una pequeña pausa. Yo con gusto detengo mi presentación, porque tal vez hasta acá hayan algunas preguntas. No sé si damos el espacio para unas 2 o 3 preguntas y luego continuamos para la segunda parte. Perfecto. Si quieres me devuelves sí, cómo no, cómo no. ¿Cómo no? Y vemos. Los que tengan preguntas pueden anotarse en el chat o levantar la mano. Tenemos Oriana, por favor. Tienes que activar tu micrófono. Sí, yo quería preguntar, ¿se puede tener ideas como de protección de la naturaleza sin caer en el proteccionismo económico que significaría, por ejemplo, con lo que está pasando aquí en Chile, que están prohibiendo un montón de actividades productivas que son extractivistas, que son como anti-ecologistas? Entonces están yendo como al otro extremo, están como demasiado protegiendo la naturaleza, pero mientras no hay un cambio del eje económico, de, qué sé yo, no sé, poder desarrollar más el préstamo de servicios, por ejemplo, en vez de enfocar la economía al extractivismo mismo. Entonces, ¿cómo poder buscar ese equilibrio entre proteger la naturaleza y no ser un país pobre? O sea, igual claro, mantener el desarrollo económico. Claro, claro. Sí, claro, entiendo muy bien el cuestionamiento, ¿no? A ver, estas agendas, en realidad, o estas teorías pseudocientíficas terminan siendo
pues un pretexto para instalar una agenda política oriana, ¿no? Y es una agenda política que en su esencia es anticapitalista, porque en Occidente principalmente, en Occidente ha existido una mala fama del capitalismo precisamente porque en buena parte no ha existido, al menos durante casi todo el siglo XX, con algunas excepciones, ¿no? El caso de algunos países en Europa del Este como República Checa, Estonia y Hungría probablemente, y algunos 3 o 4 más. De resto, pues bueno, han existido algunos oasis, digamos, donde se ha experimentado algún tipo de capitalismo, la Inglaterra de Margaret Thatcher y Estados Unidos de Ronald Reagan, pero de resto el siglo XX ha sido un siglo en el cual el capitalismo ha dejado de predominar en el mundo, ¿no? No obstante, las izquierdas han capitalizado muy bien el discurso de que lo que ha prevalecido es el capitalismo, cuando en el mejor de los casos lo que existiera fue el neoliberalismo en la década de los 90. Bueno, y tal vez decir que Chile es un caso excepcional en toda América Latina, al menos durante la década de los 80, ¿no? Que es donde experimenta las grandes reformas liberales del general Augusto Pinochet. Pero de resto, en realidad la izquierda ha capitalizado muy bien, utilizando la educación como digamos, como un vehículo estratégico, como un arma, como un instrumento de adoctrinamiento para hacernos creer que lo que prevalecía era el capitalismo liberal y cualquier cosa menos el capitalismo liberal. ¿Cómo hacer? Bueno, ahí creo yo que justamente la segunda parte de mi presentación voy a tratar de aterrizar, pero la premisa que yo lanzo es que la conservación ambiental es más bien una consecuencia natural del crecimiento económico y no al revés. En América Latina nos quieren hacer pensar, ¿no? Que primero tenemos que cuidar a los osos polares y a los pajaritos y a los árboles y tal, y nos quieren hacer creer y nos obligan más bien mediante leyes a la conservación ambiental cuando, perdón, el teléfono Perdón, si hay un micrófono, sí, es el iPhone de José Ignacio, sí, tal vez si le puedes poner mute, por favor. Ahí está. Gracias. Y entonces, bueno, nos quieren hacer creer que tenemos que conservar la naturaleza primero, tenemos que ser verdes primero para luego desarrollarnos. Y la historia de la civilización occidental específicamente, y realmente la lógica nos hace pensar que no podríamos generar nuestros satisfactores más esenciales sin explotar racionalmente la naturaleza, ¿no? Y administrar de manera sabia, ¿no? Que digamos la Biblia le llama la mayordomía, no la Biblia, pero digamos la teología la alude como la mayordomía responsable de la creación. Pero, insisto, la conservación ambiental es una consecuencia natural del crecimiento económico y de la generación de riqueza. No ha existido un país en el mundo que haya primero preservado sus recursos naturales y después haya crecido económicamente. Eso es prácticamente imposible. Y creo que el caso de Sri Lanka, ¿no? Ese pequeño país, esa pequeña país insular que recién acaba de sucumbir, ¿no? ante la histeria contra los fertilizantes químicos, pues bueno, es el mejor ejemplo, ¿no? O sea, realmente. Así que creo que esa es en parte la respuesta, Oriana. Ya, muchas gracias. Perfecto. Andrés, tú también tenías una pregunta, José Andrés. ¿Andrés? José Andrés, ¿tienes una pregunta? No, parece que no. Sí, sí, Emilda. Bueno, perdón, sí. Sí, sí, Emilda. Emilda, yo voy a primero buscar a Andrés.
Adelante, Oscar. Silencio. Hola, disculpa que estaba pidiendo silencio acá en casa. ¿Cómo están? Gusto saludarles. Incluso nos quedamos callados. Ya, sí, también. Oye, pero son todos obedientes acá en casa y allá. Extraordinario. Oye, mira, yo quiero hacerte la siguiente pregunta, ya que te he escuchado hablar de algunos conceptos desde la Biblia o desde la teología. Hay un concepto teológico que fundamenta la izquierda y que básicamente plantea que la tierra no es del hombre, sino que Yahvé es su dueño. Es el texto base para instrumentalizar postura. Dejo eso de base para hacer la siguiente pregunta entonces, y me voy a la economía circular, a la economía propiamente tal como espacio, comillas, llaman de desarrollo. ¿Cómo ves tú, y cuando hago la pregunta no estoy apoyando a la economía circular como algo bueno o malo, sino que te quiero preguntar a ti, Jorge, ¿cómo ves tú este proceso, este desarrollo de economía circular en una concepción ambientalista que obviamente necesita de desarrollo y que muchas ideologías han propuesto hoy día para, comillas, cuidar los espacios naturales? ¿Cuál es tu posición ahí? Sí, claro, con gusto. Voy con esa respuesta primero y luego con el tema bíblico. El concepto de la economía circular es una doctrina creada en los últimos 15, 20 años que nace de una escuela de pensamiento económico basada en la noción de que el Estado debe de intervenir fuertemente la economía, ¿no? En realidad, en cualquier proceso económico, en realidad ocurre o hay, digamos, una serie de intercambios y una serie de fenómenos que podríamos conceder que llevan una suerte de dinámica circular, ¿no? En el sentido, digamos, de que si hay libertades económicas, pero solo si hay libertades económicas, podría llegar a existir el proceso de reutilización, reducción y reciclaje, que es el centro, digamos, de esta doctrina, ¿no? Pero los ideólogos de este concepto, pues son ideólogos que conciben al Estado como un actor protagónico en ese proceso económico. Y por tanto, al considerar al Estado y a su entidad concreta, el gobierno, lo que hacen es distorsionar el sistema de precios, alterar una ley natural, que es la ley de la oferta y la demanda, y eso que plantean como algo circular, pues termina siendo una especie de fenómeno caótico en el cual no hay creación de riqueza, no hay satisfacción de necesidades, sino que lo que hay pues es precisamente pobreza, violencia, caos y dependencia y paternalismo, ¿no? Entonces yo no creo en la economía circular como concepto digamos, contemporáneo, que intenta, digamos, acoger toda una visión ambiental. Más bien creo en la economía clásica, ¿verdad? La que propugnó el escocés Adam Smith, y luego, pues, en las diferentes escuelas de pensamiento económico, principalmente la Escuela de Economía Austríaca, pero también la Escuela del Public Choice y otras escuelas de pensamiento que interpretan mejor la realidad y el proceso económico, ¿no? Con respecto al tema bíblico, pues bien, ahí hay muchísima tela que cortar. Génesis 1:26, pues le da el creador, ¿no? Dios le da al ser humano la potestad y la autoridad sobre la tierra, crecer y multiplicaos, ¿sí? Y lo hace co-creador conjuntamente con Dios, ¿no? Co-creador de las instituciones que permiten de alguna manera administrar responsablemente la creación. Ahora, sí que hay algunos conceptos teológicos desde el mundo cristiano que han sido
tergiversados, ¿no? Y es, por ejemplo, el tema de la creación como bien universal, ¿no? O sea, la creación como un bien universal, como un bien... La distribución universal de los bienes. La distribución universal de los... Exactamente, muchas gracias por la precisión del término. Y ahí ha existido muchísima inmersión de lo que hemos llamado la doctrina social de la Iglesia Católica, iniciada en 1893, prácticamente más de 100 años, donde hay una gran cantidad de encíclicas que han venido malinterpretando, voy a decir, malinterpretando este principio fundamental y más bien el principio en el que Dios delega en el hombre la mayordomía responsable de la creación sobre la base de una correcta interpretación de la propiedad privada. No de balde, 2 de los 10 mandamientos protegen la propiedad privada. El 7º mandamiento, que es no robar, y creo que el 9º mandamiento, que es el de no codiciar los bienes ajenos. Lo que pasa es que la doctrina social de la Iglesia Católica, con unos lapsos y unos oasis muy puntuales, específicamente con Juan Pablo II y con el cardenal Ratzinger, actual papa, todavía papa emérito, pues defendieron la propiedad privada, pero pues lamentablemente de una manera tardía, ¿no? Porque ya de prácticamente 100 años de una doctrina social de la Iglesia que había erosionado el concepto de propiedad privada que se funda desde la Biblia, ¿no? Así que ese sería mi comentario, pero bueno, sí hay muchísimo más que se puede extender allí. Sin duda, yo discúlpame, Renato. Cortito, Oscar, porque sí, hay más totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que es súper relevante esta parte, toda vez que Francisco, hoy día, Papa, ha trabajado este tema a través de la Laudato Si, el tema económico y ambientalista. Yo soy teólogo y también he estudiado algunas cosas que tienen que ver con la doctrina social. De hecho, tengo una maestría en la materia. Pero lo que quiero establecer claramente en este diálogo, en esta parte, es que justamente la Iglesia Católica ha propugnado esta idea de economía circular a través de estos documentos, lo que hace que justamente muchas personas que, entendiendo que el capitalismo es fundamental, y igual que el cuidado de la naturaleza, etcétera, adquieren esta doctrina producto que viene de una jerarquía eclesiástica y por tanto debían abrazarla. Cuestión que confunde a las personas por este efecto de, comillas, pseudo-solidaridad. Entonces yo quería decir simplemente esto porque es muy relevante que personas que son laicos, están trabajando por una economía libre de mercado, etcétera, cuidado de la naturaleza, todo eso, pero al mismo tiempo lo están bombardeando de la misma estructura eclesiástica a la cual escriben respecto a estas materias que son abiertamente marxistas en términos económicos, obviamente, y también medioambientales. Eso simplemente complementar. Ya, pues muchas gracias. Tengo una pregunta aquí también de Oriana, te la voy a leer, Jorge, dice, ¿cuál es tu opinión, Jorge, sobre Mariana Mazzucato, que habla de la explotación racional de los recursos, pero de parte del Estado? Bueno, no he escuchado a Mariana Mazzucato, pero bueno, es que es justamente el paradigma convencional, ¿no? En el cual los recursos económicos de origen natural, atiéndase que no estoy hablando de recursos naturales, sino estoy hablando de recursos económicos, porque son escasos, son bienes económicos, son escasos, de origen natural, pertenecen al Estado. Y cuando pertenecen al Estado ocurre un fenómeno económico descrito por el ecólogo Garrett Hardin, que le acuñó el término de tragedia de los comunes, ¿sí? Un fenómeno que en síntesis dice que cuando un recurso es de todos, en la realidad no es de nadie, por tanto nadie lo cuida. Y eso es lo que pasa cuando los recursos económicos de origen natural son de propiedad estatal, ¿no? No hay dueño, no hay un dueño claro, no hay derechos de propiedad.
Por tanto, no hay un interés genuino, legítimo, permanente, de querer explotarlo racionalmente, que por cierto, el proceso de racionalidad el proceso de racionalidad es un proceso propio de los seres humanos, no un proceso propio del Estado como un ente abstracto, ¿no? O sea, son los seres humanos los que desarrollan ese proceso racional. Así que hay una incongruencia muy grande ahí y eso es pues prácticamente ambientalismo de propiedad estatal, que es lo que tienen nuestros ecosistemas como los tienen, ¿no? Totalmente degradados. El caso de las áreas protegidas en América Latina, ¿no? Son las áreas realmente desprotegidas. Así que, bueno, esa es una teoría de signo marxista, digamos, de izquierda, ¿no? Perfecto. Pasamos a tu segunda etapa de la presentación. ¿Te Sí, parece, Jorge? yo creo que Milda tenía también la mano levantada, no sé si... Milda es mi invitada, por cierto, aprovecho para presentarla. ¿Qué tal? Milda, buenas Aquí tardes. está. Sí, por Mucho supuesto. gusto. Bienvenida, Milda. Adelante. Gracias. Gracias, muy gentil. Tengo una inquietud. El día está más largo que la noche. A los científicos preocupa. ¿Incide con el cambio de clima? Bueno, no necesariamente, ¿no? Lo largo de los días o lo corto de los días, pues tiene que ver mayormente con la inclinación del planeta, ¿sí? Con la inclinación del planeta y con el mecanismo de traslación de la Tierra alrededor del Sol, ¿sí? De ahí los equinoccios y los solsticios, ¿no? Y por eso es que cuando estamos más cerca del Sol, digamos, pues los días probablemente son más largos, pero bueno, y eventualmente sí hay alguna correlación con las temperaturas medias globales, ¿no? Cuando estamos más cerca del Sol en esa elipse de traslación o de rotación más bien, pues entonces podríamos experimentar una temperatura media global mayor, ¿no? Que cuando estamos en la parte más lejana de esa elipse. Así que sí, seguro, Emilda, y eso es digamos, lo que trato de hacer constar, ¿no? O sea, realmente el sistema climático mundial, estimados amigos, es muy complejo, y aún con los desarrollos científicos y tecnológicos, todavía resulta difícil establecer pues una correspondencia, digamos, tan precisa sobre todos los elementos que determinan el clima, ¿no? Desde el comportamiento solar, pasando por las partículas que permiten la creación de nubes, el calentamiento de los océanos, la refracción que hay por parte del efecto invernadero o las erupciones volcánicas, ¿verdad? O sea, todos son elementos que entran en juego para determinar la temperatura media del planeta, ¿no? Perfecto. A mí me gustaría agregar ahí, Jorge, que para nosotros es más fácil ver ese tema, la diferencia entre el alargue del día y la noche, según estemos ¿cómo se llama?, en nuestro invierno, en nuestro verano. Pero me imagino que en Centroamérica cuesta un poquito más identificar esos cambios porque ustedes están más cercanos al Ecuador que nosotros. Entonces, Exacto. claro, ahí me imagino que debe ser un poco la sensación de cercanía o no del Sol. Nosotros es más el ángulo del eje de la Tierra en este momento. ¿Te parece? Te invito a tu segunda etapa. Perfecto. Entonces, te devuelvo el control. El host, sí. ¿Ok? El host, sí. Ahí está. Todo tuyo. Ok, gracias. Procedemos entonces. Perdón, Renato, le diste el host a Norma Caballero. Perdón. A ver. Sí, ahora, bueno, Sí. le pediríamos a Norma, Norma va a tener que nos dé el host, que nos devuelva el host. Sí. No te lo puedes llevar para la casa, Norma, por favor. No.
¿Norma? Dime, dice ¿Ya lo Renato hiciste? Navarro aquí. Dice Renato Navarro. Ah, Abajo. ¿qué cosa, perdón? No, Y abajo tienes que dice- ponerte donde están los participantes, tienes que buscar a Jorge Chapas, y ahí te aparece más. Y en ese más, tú lo aprietas y te va a aparecer hacer hoster A ser anfitrión, sí. o ser anfitrión. Ahí está Jorge Chapa. Ah, se fue. Sí, aquí No, estoy, sí sí. está. Ahí está, Tienes no. que, tienes que buscarlo en participante. Te fijas abajo, tiene una cabecita y un número 23. Tú lo aprietas ahí y se te abre un listado. Sí, ya tengo el listado. Ya, ahí ándate donde dice Jorge Chapas y se te van a salir unos diálogos azules, y eso en el más lo aprietas y se te lista ahí una serie de posibilidades. Ahí, espérate. Dice silenciar, detener video, chatear, destacar video, hacer anfitrión. Eso. Ese, A ser anfitrión, apriétalo. sí. ¿Desea cambiar el anfitrión a Jorge Chapa? Sí. Sí, Ujú. exacto. Listo. Gracias, Perfecto. Norma, muy amable. Sí. Gracias, Norma. Ok, bien, entonces voy a la parte en la cual hemos acuñado este término, un término que hemos acuñado inspirados en un término en inglés, en anglosajón, que lleva por nombre Free Market Environmentalism. Este fue un término acuñado por mi profesor y amigo Terry Anderson, cofundador, junto con otros 3 economistas en Bozeman, Montana, del Property and Environment Research Center. Pues un think tank que es de los más antiguos, nacido justamente en la década de los 80 en Estados Unidos. Y es en Estados Unidos donde ha existido un desarrollo muy prolífico, digamos, del entendimiento de cómo ocurren estos fenómenos naturales en el marco de instituciones económicas, ¿no? Y bien, pues nosotros capturamos ese concepto de Free Market Environmentalism, pero advertimos que en América Latina, tal vez con la única excepción de Chile, ¿sí? Al menos hasta principios de este siglo, diría yo, en realidad no podríamos hablar de ambientalismo de libre mercado porque en realidad no había libre mercado, no existe un libre mercado en nuestros países, en nuestras naciones. Y decidimos apostar mejor por hacer el énfasis en la institución de la propiedad privada, ¿no? Y bueno, pues más o menos desde el año 2012 un servidor de ustedes viene impulsando mucho este concepto, este nuevo paradigma. Como les mencionaba, en realidad el aporte de un servidor ha sido tratar de identificar todas aquellas disciplinas y escuelas de pensamiento que le dan forma a una especie de teoría, digamos, ¿no? A un paradigma que en realidad no es nada nuevo. En realidad, el ambientalismo de propiedad privada no es nuevo como concepto en particular, pero en realidad es un, digamos, es una herramienta, ¿no? Es una doctrina que viene aparejada con un tipo de gobierno y con un tipo de instituciones económicas, sociales y culturales. Para mí es importantísimo poner en contexto las diferentes cosmovisiones para entender el ambientalismo de propiedad privada. Y aquí tienen ustedes un cuadro que ha sido desarrollado por David Noebel en uno de sus libros que se llama Understanding the Times, ¿no? Entendiendo los tiempos. Y este es un cuadro comparativo de las diferentes cosmovisiones que compiten en cada uno de los seres humanos, ¿no? Ahí aparecen 6 cosmovisiones importantes: el cristianismo, el islam, el humanismo secular, el marxismo-leninismo, el humanismo cósmico y el modernismo. Muchas de ellas se combinan, digamos, ¿no? Y aparecen alrededor de 10 grandes disciplinas: la teología, la filosofía, la ética, la biología, la psicología, la sociología, el derecho, la política, la economía y la historia.
y cuál es la posición de cada una de estas cosmovisiones con respecto a estas disciplinas y ciencias, ¿no? Y esto es bien importante. Uno tiene que hacer una introspección, digamos, ¿no? Y revisarse cómo anda en estos aspectos, porque es por eso que ocurren ciertas incongruencias intelectuales, digamos, que al final se traducen en acciones incongruentes en nuestra vida cotidiana, ¿no? En mi caso, pues yo he decidido apuntar a la cosmovisión teísta bíblica cristiana, ¿no? Porque yo soy un cristiano católico y creo que es pues esa la cosmovisión, bueno, la cosmovisión prevaleciente en América Latina. Y ahí ven ustedes, bueno, que desde la cosmovisión cristiana en materia teológica se cree en el teísmo, ¿no? En el Dios trino, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. En materia de filosofía, pues ese justo balance entre fe y razón, ¿no? Todo lo que han aportado los grandes filósofos cristianos como Santo Tomás de Aquino. En materia de ética, creemos en los absolutos morales, ¿sí? En los absolutos. En materia de biología, los cristianos debiésemos estar claros de la teoría, o digamos, de la revelación creacionista que hay. En materia de psicología, bueno, el dualismo entre mente y cuerpo. En materia de sociología, pues las esferas, las diferentes esferas que hay en una sociedad, digamos, conservadora, en una sociedad tradicional. En materia de derecho, el derecho natural, ¿sí? El derecho natural y las leyes, digamos, positivas o las leyes que produce el hombre con base en el derecho natural y las leyes naturales. En materia de política, el orden, la libertad y la justicia como esos grandes valores que representan el cristianismo en materia política y específicamente en clave de gobierno ilimitado, ¿no? En materia de economía, pues la mayordomía de la propiedad, básicamente en materia de economía, la piedra angular es la propiedad privada. Y en materia de historia, pues esas grandes etapas, ¿no? Creación, caída, consumación y redención, que son las 4 o 3 grandes etapas importantes en la historia. Entonces, esto es sumamente importante. Esto, pues, requiere toda una explicación mucho más profunda, pero para quien guste también puede comunicarse conmigo y yo con mucho gusto darle la bibliografía que corresponde. Pero esto es importante para luego poder establecer cuáles son los paradigmas, los conceptos, las nociones que cada una de estas disciplinas o ciencias nos arroja, dependiendo del enfoque del ambientalismo que queramos entender, ¿no? Principalmente que queramos acoger y aplicar. Y ahí ven pues una comparación del ambientalismo convencional o ambientalismo de propiedad estatal versus el enfoque del ambientalismo de propiedad privada, ¿no? En materia de teología, el ambientalismo convencional abraza el ecopanteísmo, ¿no? Pan, Dios. Pan, todo. Teísmo, Dios. Dios está en todo. Y todo está en Dios. De ahí, por ejemplo, el tema de darle dotarle de divinidad a los bienes naturales, digamos, o a los recursos económicos de origen natural. Hay un artículo muy bueno que yo recomiendo mucho del profesor Alberto Mansuetti sobre ecopanteísmo, ¿no? Y hay pues una caracterización de 3 grandes características del panteísmo, como pues obviamente una religión falsa, ¿no? Hay alguno de ustedes, no recuerdo el nombre, mencionaba al Papa Francisco haciendo pues estos ritos indígenas, ¿no? En pleno Vaticano. Y bueno, eso es de alguna manera panteísmo, ¿no? Ecopanteísmo, ¿no? Porque hay. En cuanto al ambientalismo de propiedad privada, pues abraza el teísmo bíblico cristiano. Y así podemos ir repasando, ¿no? La filosofía idealista versus la filosofía realista por el lado del ambientalismo de propiedad privada.
El ambientalismo convencional abraza el consenso científico, mientras que el ambientalismo de propiedad privada, el método con rigor científico. En materia de derecho, el derecho positivista versus el derecho natural. En materia de economía, la escuela de economía neoclásica versus la escuela pro libre mercado, o escuelas más bien. Ya hablaba yo de la escuela de economía austriaca, la escuela de public choice, la escuela del supply side of economics, que es la escuela por el lado de la oferta, ¿verdad? En materia de política, el estatismo, por un lado, le da un protagonismo al Estado, mientras que el capitalismo liberal le da el protagonismo al individuo. Desde la sociología, la dialéctica marxista versus la sociología de las élites y las masas en cuanto al ambientalismo de propiedad privada. Psicología emotiva, ¿no? Hoy por hoy todo es emociones, todo es sensibilidad, ¿ya? Mientras que en el ambientalismo de propiedad privada se apela a la cognición, ¿sí? Al proceso de razonamiento, lo cual viene acompañado de conceptos, de lenguaje, de juicios, etc. Y en materia de historia, los revisionismos que hacen principalmente los historiadores marxistas versus la historia fiel al pasado real, aún y con los problemas o fallos que pueda presentar. De todas estas escuelas, digamos, o disciplinas, yo las desarrollo en mi curso sobre ambientalismo de propiedad privada. Hoy me voy a limitar únicamente a la parte de política y economía, que me parece, pues tal vez es lo que más interesa a este grupo. En materia de política, la doctrina desde la escuela protestante, vamos a llamarle así, ¿no? La doctrina de la soberanía de las esferas, un término que acuñara el ministro de Países Bajos de principios del siglo XX, cuyo nombre es Abraham Kuyper, ¿sí? Él acuñó el término de soberanía de las esferas y pues básicamente plantea una soberanía, ¿sí? Entre la esfera pública y las esferas, en plural, privadas. En la esfera pública vemos el qué hacer de los gobiernos, ¿sí? En materia básicamente de 3 funciones que le son propias y naturales. Únicamente 3. La seguridad, tanto interna como externa, la justicia y las obras de infraestructura pública. Mientras que en las esferas privadas vemos esferas como la familia, la escuela, la iglesia, la empresa, y el ambiente o el medio ambiente como una esfera también que corresponde a los bienes, ¿verdad? A los bienes naturales o a los recursos económicos de origen natural. Lo que plantea desde digamos, la doctrina de la soberanía de las esferas, pues es una autonomía y una separación muy clara de las esferas privadas de la esfera pública. Desde el catolicismo, la soberanía de las esferas se encuentra su equivalente en lo que se ha dado por llamar el principio de subsidiariedad. Y este principio, siempre y cuando se limite única y exclusivamente a las funciones de seguridad, justicia y obras públicas, pues corresponde fielmente con la doctrina protestante de la soberanía de las esferas. Esto, pues, de alguna manera aclara, ¿no? Y va aclarando que en materia política, toda, voy a decirlo así, constitución política y sus leyes, incluso aquellos convenios, pactos, tratados y protocolos internacionales que fusionan estas esferas, pues conducen evidentemente al desorden, a la violencia, a la pobreza, a la corrupción y, por supuesto, al deterioro del medio ambiente, ¿no? Eso es básicamente el principio fundamental de la soberanía de las esferas, que pues abraza la doctrina política del liberalismo clásico. En materia de economía, pues básicamente entender aquellas instituciones que permiten de alguna manera hacer un uso racional de los recursos económicos de origen natural, los derechos de propiedad, entender cómo funcionan las leyes de oferta y demanda, en ese contexto los costes de transacción
y el coste de oportunidad son conceptos que aplicamos diariamente, pero que eventualmente desde la teoría no necesariamente podemos llegar a comprender, ¿no? Toda gente que comercia, que vende, que produce algo, entiende estas cosas, pero sin necesidad de entender el concepto teórico. Y estos elementos, cómo dan forma a ese lenguaje de información que nos trasladamos unos a otros mediante lo que llamamos el sistema de precios, ¿no? Los precios son los que reflejan al final la escasez o la abundancia, la calidad o el deterioro de los bienes, servicios que intercambiamos diariamente. En materia de derechos de propiedad, pues bueno, aquí hay muchísimo que podríamos explicar, pero básicamente lo que hemos dado por llamar el principio DDT. Le hemos llamado así, bueno, porque a propósito nos recuerda mucho al famoso diclorodifenil tricloroetano, ¿no? Aquel explosivo, ¿no? Aquel explosivo, ese es el TNT, perdón. El diclorodifenil tricloroetano es aquel insecticida que a propósito erradicara casi en su totalidad la malaria, hasta que Rachel Carson en Estados Unidos, a base o a fuerza de leyes y de acts, o sea, de acts o de leyes, pues prohibieran el DDT en Estados Unidos y se prohibiera posteriormente en el mundo, lamentablemente. Lo cierto es que el principio DDT en materia de derechos de propiedad significa que los derechos de propiedad deben de ser físicamente definidos, jurídicamente defendibles y económicamente transferibles o transables, ¿no? Cuando los derechos de propiedad tienen estas características, entonces la ley de oferta y la demanda, una ley natural que no puede ser prohibida por ningún gobierno, pues comienza a funcionar y pues por lo general, ¿verdad? Aún y a pesar de lo falible que somos los seres humanos, pues motivados por el egoísmo racional, digamos, y por el afán de lucro incluso, pues llegamos a hacer un bien a nuestro prójimo aún y cuando tenemos un interés propio, ¿no? Esto es economía básica desde la Escuela de Economía Austriaca. Y al final esto de alguna manera, estas instituciones de alguna manera generan incentivos, ¿verdad? Las instituciones producen incentivos, los incentivos permiten condiciones de inversión, de tecnología, de eficiencia, y el resultado de la combinación de estos elementos pues genera una dinámica de mercado que tiende hacia la abundancia y la calidad. ¿Ah? Eso es lo que ocurre, o al menos eso es lo que ha ocurrido en las economías hoy por hoy desarrolladas que han aplicado estas instituciones, la propiedad privada, un gobierno limitado a sus funciones propias y la apertura de los mercados al máximo posible, ¿no? Y ahora pues traigo a colación un ejemplo, creo yo, y pues que ustedes nos pueden enseñar muchísimo, ojalá. En materia de aguas, ¿no? En materia de aguas, me parece que Chile ha sido un ejemplo a seguir, al menos hasta el año 1992, que entiendo el presidente Patricio Aylwin, creo yo que se pronuncia, comenzara la destrucción de aquel Código de Aguas de 1981 que se erigiera bajo la tutela, bajo la gestión del general Augusto Pinochet, ¿no? Yo estudié mucho este caso porque nosotros acá en Guatemala hicimos un trabajo de benchmark o de comparación de sistemas jurídicos sobre el régimen de aguas en países como Inglaterra, Estados Unidos, Australia, Chile, y los comparamos con el régimen de aguas en Guatemala y propusimos un código de aguas muy parecido al chileno. Yo diría que con algunas mejoras, ¿no? Algunas mejoras, digamos, que en ese momento advertimos, en 2016 hicimos este ejercicio. El Código de Aguas en Chile de 1981, pues justamente definía claramente esos derechos de propiedad en materia de uso, usufructo y disfrute, hacía transables esos derechos, permitía que esos derechos fuesen otorgados a perpetuidad
El agua era considerada o fue considerada como un activo en sí mismo, ¿sí? Como un bien económico, separada de la tierra. Esto es muy importante, ¿no? Porque aunque la doctrina del common law inglés o la doctrina del derecho común anglosajón establece que pues bueno, advierte la tierra o el suelo como un todo, en este caso lo que se hace es separar el bien económico agua del bien económico suelo, del bien económico tierra, incluyendo subsuelo, lo cual permite transar agua, pero no necesariamente transar el suelo o el subsuelo. Esto es muy interesante. Y otorga seguridad jurídica a propietarios e inversionistas, reconoce derechos de propiedad históricos o consuetudinarios, promueve la regularización de la propiedad, libera el juego de la oferta y la demanda. Esto es algo muy importante, no hay un orden de prelación o un orden de preferencia respecto a los usos, ¿sí? No, digamos, el código no establece que el uso de agua para el consumo doméstico o agua potable es más importante que el agua para la irrigación de campos agrícolas, ¿no? Eso no lo define el código sabiamente, porque eso lo define sabiamente el conocimiento disperso dentro de la sociedad, las demandas y las ofertas, ¿no? O sea, la demanda, la ley de la oferta y la demanda. Hay una autoridad administrativa que creo yo que es la Dirección General de Aguas o DGA, ustedes la conocen muy bien, y un mecanismo de remate o subasta sobre las aguas de dominio público y un sistema de resolución de controversias sobre la base de una asociación de usuarios. Este código me parece que ha funcionado muy bien, funcionó muy bien, pero no fue sino hasta 2 años después de que Augusto Pinochet entregara la banda presidencial, que este presidente que les menciono, pues empezara las reformas a este código de aguas, ¿no? Y desde entonces, pues bueno, entiendo que en el 2021 todavía se hicieron unas reformas a este código de aguas, y hoy por hoy ustedes están a pocos días ya de entrar a un plebiscito donde, pues lamentablemente, el agua va a pasar de ser un activo económico a ser, pues básicamente un derecho humano, ¿sí? Un bien público, y por bien público, pues básicamente tutelado por el Estado. Se va a especificar prioridades y preferencias. Las concesiones ya no van a ser a perpetuidad, sino únicamente temporales. El agua va a ser pues un bien inapropiable, o sea, esta es una embestida contra la propiedad privada. Y bueno, una propuesta de constitución donde incluso se establece que la naturaleza tiene derechos. Válgame Dios, ¿no? Qué nivel de tergiversación del derecho en este caso, ¿no? Pero bueno, traigo a colación esto porque me parece que es sumamente importante y es un tema que seguro está en la discusión. Aquí un poco la respuesta a la pregunta de Oriana, ¿no? ¿Qué es cómo buscar ese equilibrio entre conservación y crecimiento económico? Bien, la historia establece que en el desarrollo natural y en el marco de gobiernos limitados, mercados libres y propiedad privada, ocurre un fenómeno que ha dado por representarse en esta curva ambiental de Kuznets. Simon Kuznets, un economista norteamericano que desarrollará pues muchas ideas económicas y en parte pues hay 2 economistas que posteriormente adaptaran sus desarrollos intelectuales hacia la parte ambiental. Estos economistas, por ahora no tengo el nombre en la mente, pero llegaron a establecer con base en datos empíricos, digamos, y en base en observación empírica, que los países cuando avanzan en estos procesos de desarrollo y van en la búsqueda de mejorar el ingreso per cápita, comienzan con un proceso de deterioro ambiental, ¿sí? Hay un incremento en el deterioro ambiental. ¿Sí? Este incremento en el deterioro ambiental corresponde con aquellas economías preindustriales, principalmente basadas en la explotación de recursos económicos de origen natural. Pero hay un momento que le llaman el breakpoint o el punto de quiebre, cuando las economías pasan de ser
basadas en recursos a economías basadas en procesos industriales, hay un punto en el cual, sin menoscabo, fíjese bien, sin menoscabo del incremento en el ingreso per cápita, el deterioro ambiental y específicamente la contaminación comienza a descender, ¿sí? Esto refrenda o confirma que el postulado nuestro en el que hay que crecer económicamente primero para llegar a tener un nivel de ingreso per cápita que permita entonces la conservación ambiental, ¿no? De la mano de las tecnologías, de la innovación y de la eficiencia tecnológica. Esto ocurre principalmente en economías postindustriales basadas en servicios y alta tecnología, ¿no? Cuando los países alcanzan este nivel, entonces comienza la preocupación genuina, natural y espontánea sobre un manejo o una conservación más eficiente de los recursos económicos de origen natural. Esta es la curva ambiental de Kuznets. Claro que cuando hablamos de deterioro ambiental han existido muchos estudios sobre qué tipo de recurso económico de origen natural deja de afectarse y a qué nivel de ingreso per cápita, ¿no? Bosques, agua, emisiones de gases de efecto invernadero, en fin, hay muchos estudios. Por ejemplo, en el caso de bosques, se ha establecido que con un ingreso per cápita de $5,000 al año, la gente comienza a depender del uso de leña para la cocción de alimentos. Entonces, bueno, Guatemala, por ejemplo, roza por ahora los $5,000 en promedio, por supuesto, ¿no? Estoy hablando de valores promedio en una sociedad. Y bueno, pues la pregunta es, claro, en mi curso yo doy muchos ejemplos de cuáles son los niveles o los puntos de quiebre en cada una de las mediciones del desempeño ambiental y ofrecemos pues la cantidad de ingreso per cápita al que debiésemos de llegar para poder comenzar un proceso natural, genuino, espontáneo de conservación ambiental. Me parece que esto también da pie al análisis, ¿no? Pues bien, esto es algo importante. La calidad ambiental al final depende de cierto tipo de políticas públicas. Por tanto, es ineludible comprender que el tema ambiental está supeditado al poder, estimados amigos, ¿verdad? En estas marchas que vemos en países como Estados Unidos, cuando se busca ponerle fin al uso de los combustibles fósiles con la bandera del calentamiento global o del cambio climático, pues en realidad lo que se busca es destruir lo que ellos creen que es el capitalismo, ¿no? O sea, en realidad lo que subyace detrás de estos movimientos es una agenda política de reemplazar lo que ellos creen que es el capitalismo, que dicho sea de paso no existe, no prevalece, no predomina, al menos en Occidente, y pues reemplazarlo con el sistema del socialismo, ¿no? En realidad lo que significa es la profundización del socialismo. Edgardo Manara dice que sin política no hay cambios, sin partidos no hay política y que sin programas no hay partidos. Y por eso, pues yo pongo el énfasis en la necesidad de construir partidos políticos de 4 dimensiones, que tengan una ideología clara, un programa político, una representación política importante y que por supuesto puedan competir en elecciones, ¿no? Porque si no nos ponemos en la palestra pública con partidos políticos, va a ser muy difícil que podamos pues contener esta embestida de una agenda eco-rojista, le llamamos nosotros, ¿no? Y aquí, bueno, rápidamente un programa de reformas que nosotros impulsamos para Guatemala, para América Latina, una reforma política que supone limitar al gobierno a sus funciones propias, seguridad primero, justicia de verdad y obras públicas de infraestructura física de calidad, en un sistema de genuino federalismo y pues la privatización de los partidos políticos real y verdaderamente, no con un impuesto único, universal y uniforme. En materia de economía y finanzas, pues liberalizar, privatizar, desregular la economía, abrir
el mercado a la libre competencia para pues generar oportunidades, productividad, riqueza, empleo y bienestar material con ingresos reales para la gente, ¿no? Solo estas condiciones van de alguna manera a permitir transitar de esa economía basada en recursos a una economía basada en tecnologías y servicios. Y 3 reformas sociales: educación, atención médica, jubilaciones y pensiones. Básicamente creemos que debemos privatizar estas 3 grandes áreas y otorgarlas, entregarlas a sus operadores actuales, todas esas infraestructuras, entregarlas a sus operadores actuales en calidad de propiedad privada y abrir los mercados para que esas organizaciones, digamos, puedan salir a competir libremente. Esto en compañía de bonos, vouchers en materia de educación, atención médica y jubilaciones y pensiones para los más pobres, y solo mientras lo sean. Estas son las 5 reformas. Creo que tal vez José Andrés ya les ha explicado algunas de ellas. Estas 5 reformas pues abrazan los principios del liberalismo clásico, ¿no? Gobiernos limitados, mercados libres y propiedad privada. Sin una transición al capitalismo liberal mediante un paquete de reformas auténticamente liberales, radicales, completas y congruentes, pues lamentablemente no va a existir una preocupación genuina por el medio ambiente y por la explotación racional de los recursos naturales. Básicamente estas 3 políticas públicas: privatizar, desregular y abrir los mercados a la competencia. Una hoja de ruta que proponemos desde el Foro Liberal de América Latina. Chile es un caso especial. Están a días de llegar a un plebiscito, a un referéndum, y bueno, se van a encontrar con una situación muy, muy delicada, lamentablemente. Sin embargo, pues nosotros observamos con cuidado, porque justamente mi artículo de mañana en prensa escrita acá en Guatemala, pues lleva por subtítulo: alerta, la izquierda guatemalteca le apuesta al punto Chile, ¿no? Al punto Chile. Yo he dado por llamar el punto Chile ese momento de someter a consulta una constitución política que abraza el marxismo clásico y el marxismo cultural, lamentablemente. En esta hoja de ruta nosotros proponemos pues una reforma constitucional, pero en dirección contraria, ¿no? Hacia el capitalismo liberal, la derogación de las leyes malas, que se cuentan por miles en nuestros países, y una gran devolución de atribuciones, poderes y recursos de la mano de las 5 reformas que les acabo de mencionar. Bien, termino pues invitándolos, ¿verdad?, al curso online de ambientalismo de propiedad privada. Allí pues exploramos más a profundidad todos estos temas y bueno, garantizamos de alguna manera que al cursar este curso pues ahí habrá seguramente un ecologista menos, ¿no? Bien, termino con esto. Los animo a que me puedan seguir en mis redes sociales. Estoy en 6 o 7 redes sociales. Aquí falta TikTok. Bueno, estoy ahí en todas las redes sociales importantes. Pueden pedir mi amistad, seguirme en Twitter, ponerme mensajes en WhatsApp. Muy pronto, espero yo que en menos de un mes pueda lanzar mi sitio web, jorgechapas.org. Y desde allí pues vamos a canalizar el curso sobre ambientalismo de propiedad privada. Hay otros enlaces como el de redrana.org, mitos y fraudes de mi profesor y amigo Eduardo Ferreira, es argentino, muy bueno ese sitio web, yo lo recomiendo muchísimo. El sitio web del PERC, el sitio web del Heartland, estas son organizaciones en Estados Unidos. El sitio web del Partido Fusionista, del cual soy líder y fundador, y el del Foro Liberal de América Latina, también invitadísimos a conocer. Pues bien, ahí termino, estimados amigos, disculpen si me extendí, pero bueno, quise ser lo más amplio, no hay tanto que conversar. Te devuelvo el host, Renato, muchas gracias y quedo atento a sus preguntas.
Ahí lo tengo ya. Sí, Bueno, listo. vamos a abrir unas preguntas. Estamos medio con poco tiempo ya, así que por favor le pido a los que hagan las preguntas para no quitarle más tiempo a nuestro brillante expositor, lo hagan directo al grano y sin preámbulos. Déjame ver si... Sí, en el chat creo que hay algunas observaciones. Sí, sí. Hay muchos comentarios diciendo que fue una extraordinaria presentación y no sé si alguien tiene, me estoy saltando a alguien en el chat. José Ignacio, tú tienes una pregunta, adelante por favor. Sí, hola a todos, que estén muy bien. Mi consulta es la siguiente. El calentamiento global a nivel mundial en la escala, se ha visto que los países desarrollados son los que emiten más CO2 a la atmósfera. Pero lamentablemente los países que son muy pobres o de tercer mundo también. Pero lamentablemente los países que son de tercer mundo son los más castigados en esas materias. Entonces, mi pregunta es la siguiente: yo pienso que esos países son los tercer mundo, los países que contaminan, al final inventaron eso, el tema del calentamiento global, para perjudicar a los países tercermundistas, para que sean desarrollados y no generen economías para poder surgir. Podría ser una de esas alternativas que ve el tema para poder, como es una excusa para el calentamiento global, para poder desechar a los países que son de tercer mundo y que sean de tercer mundo. Esa es mi Para consulta. eliminar la competencia, Exactamente. dices tú. Exactamente. Sí, muchas gracias, José Ignacio. No sé si estuviste al principio de la charla, hablamos mucho de cambio climático, pero no sé si decir los países como tal, pero sí las élites, José Ignacio. Las élites, yo creo que es de las élites la responsabilidad, y principalmente de las élites políticas y empresariales que han abrazado el corporativismo, el proteccionismo económico, el crony capitalism, le llaman en Estados Unidos, ¿no? Y bueno, esas élites sí, ciertamente han tratado de blindar de alguna manera sus negocios y han afectado, como tú bien dices, a los países pues del tercer mundo, ¿no? No obstante, José Ignacio y amigos, yo los invito a voltear a ver a lo que está pasando en el oriente del mundo y dejar un poco ya el occidente, ¿no? Olvidarnos un poco de Europa y de Estados Unidos, porque en realidad donde están existiendo las transformaciones más importantes hoy por hoy es en el sudeste asiático, en Oceanía, incluso países como Nueva Zelanda, y en África, ¿sí? En países como Gabón, Zimbabue, Kenia, Botswana. Bueno, hay una serie de fenómenos económicos en las que no están haciendo caso a los convenios, protocolos, pactos y tratados internacionales en materia de cambio climático, por ejemplo, ¿no? Y a China, por ejemplo, le importa un pepino el tema del cambio climático, y aunque ciertamente están emitiendo dióxido de carbono a la atmósfera, ya vimos que no necesariamente el dióxido de carbono determina la temperatura. No obstante, el dióxido de carbono y el monóxido de carbono que emite el parque vehicular, pues sí puede afectar la salud, ¿no? Eso es digamos, incuestionable. Y ahí hay que hacer muchas mejoras, ¿no? Pero bueno, si se preguntan cuál es el país del mundo que está sembrando más árboles en el planeta, tal vez les sorprenda saber que es China precisamente la que está sembrando más árboles en todo el planeta, ¿no? Y bueno, además de que hay un reverdecimiento del planeta muy, muy interesante. Así que creo que con eso comento un poco tu pregunta, suscribo tu tesis, pero preciso en que es más una cuestión de élites, ¿no? Sí, Jorge, por un lado del tema los globalistas en el tema.
Sí. Así es. Ahí también, José, Así es. y también recomiendo ver unos videos de Douglas Pollock, que es un chileno que estuvo en Estados Unidos, incluso en una conferencia en Estados Unidos hablando del tema. muy buen dato, José Ignacio. Vamos a pasarle ahora a Eliana Hernández, que tiene una pregunta también. Eliana, estás muteada, ahí estás. Sí, ahí sí. Jorge, la última locura que les ha bajado es con este tema del metano, que andan con que quieren eliminar a las vacas ahora. Sí, es una risa, ¿no? Es una risa y bueno, da risa porque en realidad no puede dar lástima. Lamentablemente, Iliana, ellos tienen los resortes del poder. Ellos tienen el poder. Mientras nosotros estemos aquí en el Zoom y ellos en los congresos y parlamentos, lamentablemente son ellos quienes mandan, ¿no? Por eso yo les animo, ¿no? Creo que son ustedes todos activistas políticos y si no lo son, pues animarlos a que activen políticamente, porque si no llegamos al Congreso de la República, a los parlamentos nuestros, a derogar las leyes malas, a reformar nuestras constituciones, en el caso de ustedes, a devolverla a las constituciones y a preservar, a mantener y a profundizar lo que dejó el sistema que estableció Augusto Pinochet. Bueno, creo que estamos pues nada más a la expectativa de esperar que ahora nos prohíban que las vacas, ¿no? Y el metano. O sea, que ya cuando se dieron cuenta que no es el dióxido de carbono, ahora se van encima del metano, ¿no? Por Dios. Es una risa, ¿no? La verdad. Sí. Ya, yo sé que Oriana tiene una pregunta y va a ser la última. Oriana, por favor. Sí, rapidito. Oye, ¿te acuerdas de la COP del 2021 que no se pudo hacer porque está el despelote en Chile? La COP25 era la que Sí, correspondía. no, la 26 va a ser. ¿Va a ser o no va a ser? No sé, es que eso quería preguntar todo eso, porque yo me acuerdo que en esa época estaba la onda del Capitán América, ¿te acuerdas del Piñera que se creía el salvador del mundo, que Chile se entraba a las energías verdes y todo renovable, las energías renovables, íbamos a salvar el planeta del calentamiento? Estaba toda esa onda. Yo no sé qué pasó a nivel mundial con las COP. ¿Van a seguir? Bueno, la Greta sí. Van a seguir. ¿Tiene alguna injerencia? No sé qué pasa con Sí. eso. ¿Cuál es tu No, opinión? sí, siguen. Total. Miren, a propósito, se me había olvidado referirles al científico. Yo creo que él es científico, no sé cuál es su especialidad, pero creo que sí es un científico serio. Douglas Pollock, no sé si lo ubican, Sí, él es chileno. A él se refería. Sí, él estuvo, civil, creo, él ha pero se ha especializado. Sí, él ha participado en algunas de las conferencias del NIPCC allá en Estados Unidos, donde yo he participado también. No obstante, bueno, su especialidad es científica, ¿no? Mi especialidad es más económica, digamos, y él es alguien muy bueno, así que no quería pasar referirles con Douglas Pollock, pudiesen invitarlo y conocerlo, ¿no? Las COP se van a seguir haciendo, Oriana, se van a seguir haciendo. No sé cuál sigue este año, ¿no? Siempre las COP son a finales de noviembre, principios de diciembre. Y bueno, ahí están los Greta Thunberg, ¿verdad? Y sus fans y compañía haciendo alboroto con todo esto. Ya no tardan en activar toda su prensa, ¿no? Y bueno, seguir tratando pero esas COP tienen alguna aplicación real, o sea, consecuencias que uno las pueda notar después en la vida cotidiana, o son como parafernalia política, mediática, show, espectáculo? Bueno, ambas cosas, porque al final lo que obligan es establecer límites de emisión de dióxido de carbono y de gases de efecto invernadero a los países, lo cual se traduce en leyes y en acuerdos gubernativos. Hay una serie de conceptos ahí en los que los países se autoimponen límites, lo cual significa sacrificar el crecimiento económico y sacrificar la producción industrial, el comercio, el transporte, ¿no? O sea, sí tienen implicaciones concretas en la cotidianidad de la gente y a la vez son parafernalias, Claro, ahí llegan 2,000 personas, o sea, es una risa, ¿no? Porque viajan llegan todas en toda la avión. clase.
Llegan toda la clase politiquera marxista, ¿no? Llega en sus jets, llegan en sus grandes vehículos blindados y pasan a consumir combustible en las gasolineras de Dublín, porque creo que allá fue recién, ¿no? En Dublín o algo de aquí en Gran Bretaña, ¿no? En alguno de los países de Reino Unido. Y es una risa porque las comitivas de Joe Biden llevaba 20 carros, 20 blindados, pasando a las gasolineras, ¿no? Es una risa porque el complejo donde realizaron la COP, la última COP en Dublín, o en Edimburgo, no recuerdo bien en dónde fue, Edimburgo, pero parece, me suena. sí, la energía que consumía ese complejo venía de una central eólica, ¿no? Bueno, porque con las energías verdes, pues bueno, ahí hay toda otra conferencia, ¿no? Pero es una risa porque, pues bueno, la central eólica dejó de funcionar, ¿no? En pleno evento, ¿no? Entonces tuvieron que reemplazar la energía con gas natural y no sé qué vaina, ¿verdad? Entonces tuvieron que recurrir a los combustibles fósiles para hacer su bendita COP, ¿no? Unas ironías y unas incongruencias mayúsculas, ¿no? Que solo las izquierdas y el pensamiento marxista puede dar vida, ¿no? Así que esa es la realidad, Oriana. Bien, pues. Jorge, fue una conferencia extraordinaria. Yo quiero rescatar esa idea fuerza que dijiste de la conservación ambiental. Es un logro del desarrollo económico. Y yo tengo la suerte de ser marino en retiro y que me tocaba navegar por el mundo, especialmente en los países desarrollados. Uno ve eso, ve bosque, ve recuperación de terrenos, ve ese desarrollo de la mano de una ecología inteligente, y no esto que nos quieren poner un freno al desarrollo, beneficiando de crecimiento y llevando la naturaleza a un carácter de divino, digamos. Así que te queremos agradecer sinceramente esta excelente clase. Vamos a mantener contacto contigo, vamos a tratar de entrar en contacto después para conseguir el link para tu curso, ese que nos interesó también ver. Y para tu tranquilidad te quiero decir que el rechazo a este mamarracho de proposición de nueva constitución tiene mucho para ganar ya, o sea, los porcentajes, las encuestas lo dan con mucha ventaja. Y por otro lado es bueno saber que el gobierno militar que modernizó Chile es un modelo que tampoco se va a abandonar. Copiamos eso de los 5 pasos, estamos de acuerdo, esas 3 funciones del Estado también estamos de acuerdo, y que hay que confiar en la gente, en el individuo. Así que muchas gracias, gracias por tu tiempo, gracias por preocuparte de este grupo aquí en el Biobío, alejado del centro de Chile, pero yo con el orgullo de ser nosotros los que queremos retomar esta defensa de la libertad en todas sus expresiones. Muchas gracias. De nada, Renato, José Andrés y amigos, es un gusto, un placer haber compartido con ustedes esta noche. Quedo a sus órdenes. Me gustará, pues bueno, sí, invitarles a mi siguiente edición de curso, así que pues por ahí les estaré haciendo llegar la información por intermedio de José Andrés Aguilera, de Marcos Crack, de quienes tengo comunicación. Gracias por permitirme el acceso de Emilda, que es mi paisana acá. Ella vive al centro del país, pero en dirección al occidente, ¿no? Y bueno, es alguien ahí con quien estamos profundizando estos temas. Gracias, amigos, gracias a ustedes. Ha sido un placer. Listo, hasta luego. Buenas noches a todos. Hasta luego, feliz noche. Igual, y el martes gracias. Lo esperamos en un abrazo. Otro curso. Un abrazo, Jorge, muchas gracias. Un abrazo a la distancia. De nada, a la orden. Feliz noche. Feliz noche para ustedes también.